Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos quienes están acompañándonos en este conversatorio organizado conjuntamente entre las preparatorias 55 y 224, titulado Despenalización del aborto, una mirada escolar. Mi nombre es Jesús González Galindo, seré el moderador de este evento y les agradezco mucho su presencia. Para empezar, tengo el gusto de presentar a la psicóloga Edna Bustos, que le agradecemos mucho que esté aquí con nosotras y nosotros en este evento. ¿Qué tal, maestra Edna? Qué bueno que esté aquí. Continúo con la psicóloga social Enia Hernández, a quien también le agradezco mucho que nos acompañe en este día. A la estudiante, perdón, a la profesora Verónica Flores García. Muchas gracias. Hola. Al estudiante del grupo 108 matutino, Cristian Saavedra. Hola, Cristian, qué gusto que estás aquí. Y a la estudiante del grupo 108 matutino también, Isabel Hernández, que nos da mucho gusto que esté aquí. Una disculpa particular a ti, Isabel, porque en el cartel que compartimos escribí tu nombre como Isabel Ortiz. Una disculpa, por favor. Para empezar, es importante mencionar que los derechos de las personas no están a debate ni deben estar sometidos a consultas públicas. No obstante, parece que los derechos reproductivos de mujeres y personas gestantes son objeto de constante discusión. Me parece que la posición de quienes estamos en esta mesa virtual, matices más, matices menos, es en favor de la despenalización del aborto en todas sus características. Por lo que no pretendemos que aquí se enfrenten dos posiciones antagónicas respecto a un mismo tema. El problema al que nos enfrentamos como preparatorias, sobre todo como preparatorias públicas, y que le da el título a este conversatorio, es cómo afrontar este tema con nuestras y nuestros estudiantes desde el respeto a la diferencia y a las personalísimas convicciones religiosas, sobre todo sin caer en la ridiculización del argumento contrario, en el clasismo, en el racismo, en la misoginia. Entonces comienzo con dándole la palabra a la profesora Edna Bustos, a quien le hago la siguiente pregunta, si nos hace el favor de responder. Profesora Edna, las familias de muchas y muchos de nuestras y nuestros estudiantes tienen convicciones profundamente religiosas. ¿Una preparatoria pública es el lugar adecuado para discutir acerca de la despenalización del aborto? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Buenas tardes, qué gusto estar aquí. Gracias por considerarme. Revisión de conceptos. Primeramente, pregunta obligada, ¿qué es aborto? Bueno, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es la interrupción de un embarazo tras la implantación del óvulo fecundado en el endometrio antes de que el feto sea capaz de sobrevivir fuera del útero de manera independiente. Una definición un poquito técnica, pero concisa. En cuanto a la diferencia entre despenalizar y legalizar el aborto, despenalizar tiene que ver con quitarle la pena al aborto, que ya no sea considerado como un delito, y legalizar con establecer en la ley los pormenores de la provisión de servicios, es decir, determinar qué instituciones lo van a realizar, establecer protocolos de atención y capacitación para el personal de salud, etc. Si solo se despenaliza el aborto, ya no hay persecución, pero tampoco hay una obligación por parte del Estado de prestar servicios públicos. Y no se trata solamente de que no te persigan, sino que el Estado garantice un derecho sexual y reproductivo y brinde los servicios correspondientes. Entonces, lo ideal sería tener despenalización y legalización, o sea, provisión de servicios. Antes de todo esto, me preguntabas, ¿qué se busca con la legalización del aborto? Pues creo que el lema de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro
y gratuito lo define muy bien, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. O sea, se busca un cambio cultural, modificaciones en los sistemas de educación, salud y justicia, lo que implica, por supuesto, poner un alto a la criminalización de la pobreza, porque se ha dicho mucho y con mucha razón, son las mujeres pobres a quienes se les discrimina y quienes sufren por esta prohibición. Hay, por ejemplo, más de 800 mujeres encarceladas por aborto en el país y de todas ellas no hay una sola que sea de clase media o alta. Todas son pobres y van desde mujeres que abortan en clínicas clandestinas insalubres hasta aquellas que utilizaron ganchos y llegaron casi muertas al hospital. O sea, qué situación tan terrible. En cuanto al contexto legal referente a la despenalización, vemos que en nuestro país solo en 2 entidades de la República se permite el aborto hasta las 12 semanas de embarazo. Sin importar la causa, es suficiente con que sea la voluntad de la mujer, pues para que se realice. En la Ciudad de México se tiene acceso a este derecho desde hace 13 años, desde el 2007, y en Oaxaca apenas desde el año pasado. El resto de los estados determinan si se permite o no, y hay algunos que son mucho más restrictivos, como Querétaro y Guanajuato, en donde solo se permite si es producto de una violación y no se castigan los abortos por imprudencia culposa, es decir, sin intención. Por ejemplo, que una mujer sufra un accidente y pierda el producto. Existen 8 condicionales de aborto permitidas por la ley, es decir, 8 situaciones bajo las cuales una mujer podría abortar sin ir a la cárcel, pero la realidad es que la mayoría de las entidades no las toman en cuenta, ni siquiera en situaciones en las que el embarazo es producto de una violación, que se supone es la única situación por la que debería permitirse el aborto en toda la República. Así lo establece la norma 46, la norma oficial mexicana para la violencia familiar y sexual contra las mujeres. Y bueno, los hospitales y el sistema de salud no cumplen con este derecho porque es un derecho y es algo que sin duda me gustaría retomar un poco más adelante, ya sea por el desconocimiento de las leyes vigentes o por los prejuicios entre el mismo personal de salud. Justamente por eso es importante que no solo se despenalice el aborto, sino que se reforme la ley de salud para que se garantice el acceso digno a este servicio. Y bueno, ya antes de pasar a la primera pregunta, me gustaría compartir rápidamente algunas cifras del programa de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Estas son cifras de la Secretaría de Salud que van del año 2007, el año en el que se despenalizó el aborto, a julio de este año. A lo largo de estos 13 años se han realizado 227,686 interrupciones del embarazo. En cuanto a las características de las mujeres que han utilizado el programa, se encontró que 52% tenía al menos un hijo o hija, 27% no había tenido hijos y del 21% no se tiene información. ¿Qué nos dice esto? Que la mayoría de mujeres que ha decidido abortar tienen un hijo o más. Y en su mayoría señalaban que optaban por el aborto para darle una mejor calidad de vida a las hijas o hijos que ya tenían. En cuanto a la edad, el 0.7% tenía entre 11 y 14 años de edad. En esta estadística no se señala la edad de las parejas sexuales, pero en un estudio de IPAS México sobre maternidad en la infancia, encontré que el 48% de las niñas en este rango de edad, es decir, que tuvieron un hijo entre los 11 y 14 años de edad, reportaron que el hombre tenía entre 18 y 68 años. A este respecto, me gustaría mencionar que, excepto por algunos códigos penales, las legislaciones locales de todo el país establecen que una persona menor de edad de 15 años no puede otorgar consentimiento a una relación sexual con una persona adulta. Y pues bueno, estas son cifras que se tienen documentadas, aunque pues se sabe que el abuso sexual infantil es un delito de cifra negra, es decir, la mayoría no se denuncian. Pero continúo, este dato es muy importante. El 5% se encontraban
entre los 15 y 17 años, la edad por la que ronda la mayoría de nuestra población estudiantil, repito, 5%. El 50% entre 18 y 24 años, el 40% entre 25 y 39 años y el 3.5% eran mayores de 40 años. Es decir, el 93.5% de las mujeres que deciden abortar son mayores de edad. No son las adolescentes como se piensa. Y esta percepción de que son en su mayoría menores de edad, quienes principalmente abortan, tiene un trasfondo muy patriarcal que tal vez valdría la pena mencionar un poco más adelante. En cuanto a la ocupación, el 35% se dedica al hogar, el 25% corresponde a estudiantes, principalmente de licenciatura, el 25% son trabajadoras y el 15% restante se dedican a otras actividades. Y bueno, ya un último dato importantísimo que desmiente la idea de que el aborto se utiliza como un método anticonceptivo es que la incidencia es del 2%. O sea, la inmensa mayoría de las mujeres que han abortado no lo vuelve a hacer. Y creo que en gran medida es por el acompañamiento y la información que se les brinda después de haber pasado por un aborto. Busqué información acerca de los hombres que embarazan a una mujer y desaparecen, información acerca de cuántos hombres utilizan preservativo en sus relaciones sexuales y no encontré nada. Y aunque tal vez no lo parezca, esto también dice mucho, se invisibiliza la corresponsabilidad del embarazo. Y bueno, ahora sí, primera pregunta, dice, las familias de gran parte del estudiantado tienen convicciones profundamente religiosas. ¿Una preparatoria pública es el lugar adecuado para discutir acerca de la despenalización del aborto? Por supuesto. En efecto, el tema del aborto es muy complejo porque se mezclan muchas ideas y creencias. La religión católica concibe a las mujeres como recipientes de la voluntad divina. Hay que tener los hijos que Dios nos mande. Esto ha venido cambiando con el tiempo. Generalmente el uso de métodos anticonceptivos ya no se concibe como un pecado, pero hay dogmas católicos que aún tienen mucha fuerza. Por ejemplo, este mandato tan patriarcal de que lo más importante más bien es una vida nueva, incluso encima de la vida de una mujer. Y la suposición de que la maternidad va acompañada de abnegación, de sacrificio. De aquí viene esta ideología de los mal llamados pro vida, que desde su nombre ya hay toda una manipulación del lenguaje, porque venden esta idea de que el resto estamos a favor de la muerte, cuando no hacen más que pronunciarse para pedir que se castigue a las mujeres que abortan, sin importarles que algunas incluso pudieran perder la vida en el parto, por ejemplo, en el caso de niñas embarazadas. Y ni siquiera la iglesia es tan cerrada. Al investigar sobre las penas católicas, encontré que el aborto, en primer lugar, no es considerado como un pecado mortal. Y también encontré que tienen algo que se llama Código de Derecho Canónico, que es la ley de la iglesia y contempla muchas excepciones para la aplicación de la pena por un aborto. Pero estos llamados pro vida, pues parece que no ven bien el aborto bajo ninguna circunstancia, ni siquiera si el producto tiene una enfermedad incurable, sin dejar de lado que pues tampoco hacen nada por las infancias en situación de calle o por las mujeres que continúan con una maternidad forzada. Entonces, las creencias de cada quien son muy respetables, pero lo que no está bien es que esas creencias quieran imponerse al resto de la población. Esto ya se ha dicho mucho, la discusión no debería ser aborto sí o aborto no, porque pasa, ya sea de manera clandestina o legal, pero pasa. La discusión debería ser criminalización sí o no, aborto legal o aborto clandestino, porque una persona puede creer firmemente que abortar es un pecado, pero no por eso estar de acuerdo en que se criminalice a las mujeres, es muy distinto. Y encontré, pues, información acerca del Fray Cruz Alta, que es un teólogo ecuménico mexicano. No sabía qué significaba ecuménico y se refiere a un movimiento que busca la restauración de la unidad entre cristianos
Él es profesor de Historia de las Espiritualidades y de Teología Moral, defensor del Estado laico. Y él dice, una ley que despenaliza respeta la libertad de conciencia, es decir, quien no quiere abortar, que no aborte, no es obligatorio. Y una ley que penaliza no respeta, es absolutista. Y me gusta esta analogía que hace con la ley del divorcio. Él dice, la ley del divorcio existe, pero si usted no se quiere divorciar, no se divorcie. Si su religión no se lo permite, no lo haga, pero tampoco impida que lo hagan otras personas. Y esto lo dice una persona religiosa muy preparada. Yo creo que una creencia que ha hecho mucho daño, que tiene de fondo este mandato de la maternidad, es pensar que todas las mujeres que abortan son unas irresponsables, ¿no? Son malas mujeres. Cuando pues un aborto puede buscarse por mil razones, por violencia sexual, por falta de información, por alguna cuestión de salud, ya sea de la mujer o del producto, porque el método anticonceptivo falló, porque las abandonaron al enterarse que estaban embarazadas, pero aún pensando en mujeres que buscan abortar porque un embarazo pues no forma parte de su plan de vida, debe respetarse la decisión. Cada mujer es diferente, no sabemos lo que ha pasado en su vida para que quiera tomar esa decisión, pero finalmente quien tiene que decidir es ella. Es ella quien va a afrontar las consecuencias, no yo, ni los pro vida, tampoco el Estado, que sabemos que está rebasado y que no puede garantizar que la adopción sea una opción viable. La gran mayoría de niñas y niños que están esperando ser adoptados permanecen en las casas hogar y en el DIF hasta que alcanzan la mayoría de edad. Y en esos espacios es bien sabido que cuando las niñas y niños alcanzan los 11 años, queda descartada la posibilidad de ser adoptados. Cuando cumplen 18 años, se les saca de estas casas y tienen que mantenerse con sus propios medios. Y pues bueno, como esta hay mil variables que deberían considerarse, no solo con respecto a la vida de ese ser, o sea, qué tipo de vida le espera a ese ser, sino a la forma como se ve impactada la vida de una mujer con la llegada de un hijo o hija, especialmente en un lugar como este, en el que en el campo laboral se discrimina no solamente a las mujeres embarazadas, sino a las que tienen hijos, principalmente a las madres solteras. Entonces, esto debe ser una decisión personal. Ninguna mujer va feliz a abortar, así que hay que tener mucha empatía. Y pues, perdón por extenderme tanto, hasta aquí dejo mi comentario para escuchar a las compañeras. No se preocupe, maestra, tenemos tiempo. Paso ahora con la profesora Eni Hernández, a quien le repito la pregunta. Nuestra población estudiantil tiene familia en general, digamos, con convicciones muy religiosas. Por lo tanto, una preparatoria pública es el lugar adecuado para discutir acerca de la despenalización del aborto. La escuchamos, maestra. Nada más active su micrófono porque creo que está... Hola a todos, qué gusto estar con ustedes. Quiero empezar primero agradeciendo a la profesora Edna al compartirnos estas estadísticas porque nos da una visión mucho más clara a los que no conocemos a lo mejor todas estas estadísticas, y quiero tomar un poco y quiero empezar desde ahí con el porcentaje que dio la profesora, ¿no? Sobre todo con ese 48% de mujeres, de niñas que quedan embarazadas teniendo relaciones sexuales con hombres de 18 a 68 años, ¿no? El 48%, ¿qué quiere decir? Que no es solamente, ¿sí? Es que es o sea, claro, del 0.7% de las niñas que han tenido relación, bueno, que han tenido un hijo más bien entre los 11 y 14 años, de ese 0.7%, 48% reportan que ha sido con un hombre entre los 18 y los 68 años de edad. Ok, muchas gracias.
Sí, de Sí, hecho, sí lo tomaba en cuenta, pero es interesante como vislumbrar, ¿no? ¿Qué está pasando con las chicas, con los adolescentes, con las niñas? Porque normalmente este tema de la despenalización del aborto es muy concurrido, pero no se concurre a las violaciones a menores, ¿no? Entonces creo que es importante como tener en cuenta también ese panorama. Tomando en cuenta eso, quiero pasar al 93% de las personas, de las mujeres que han tenido un aborto, que son mayores de edad, ¿no? Y, y justo ahí quisiera yo decir que tomando en cuenta que estas personas son mayores de edad, creo yo que penalizar el aborto es subestimar la voluntad y la decisión de las mujeres sobre sus cuerpos, ¿no? Sobre su desarrollo social, económico, cultural, y que al final forma parte del derecho a una vida digna, como si subestimáramos que las mujeres no somos capaces de decidir sobre nuestra vida, ¿no? Y eso al final es una discriminación, ¿ok? Me gustaría dejarlo muy en claro. Respecto a la religión, eh, como bien lo decía la profesora Edna, un aborto no es algo sencillo, no es una situación tanto física como emocional que sea fácil de digerir y muchas veces lo que más pesa es este estigma social, ¿no? Que casi siempre viene atrás del estigma religioso. ¿Por qué? Porque se les considera a las personas como pecadoras, como malas, ¿no? Entonces pasa que de por sí es una situación complicada. Y cuando una persona está tomando esa decisión, lo primero que te dicen o lo primero que hacen saber es qué van a decir de mí, ¿no? Más allá de, de poner atención en el cuerpo, en la mente, en estar tranquilas, en que es una decisión respetable y que se tuvo una libertad de pensamiento antes, de pronto se enfrentan a que son juzgadas, ¿no? Desde la religión. Y eso hace que duden de su capacidad de, de, de voluntad, ¿no? Es muy interesante esto porque la mayoría de las personas van muy seguras, ya después de haber obviamente hecho todo un trabajo mental atrás, ¿no? Van seguras hacia los lugares donde se puede realizar un aborto seguro y ahí es cuando se ponen a dudar porque alguien más las voltea a ver, porque alguien más les dice que son pecadoras, porque la familia no coincide, ¿no? Entonces, es importante. Respecto a si la escuela, la preparatoria pública es un lugar en donde se puede hablar sobre este tema, considero que sí, puesto que en esta edad muchos adolescentes y jóvenes se acercan a profesores, se acercan a orientadores a tratar de solventar esas dudas que de alguna forma u otra no han solventado en familia o con amigos, ¿no? Ya sea por falta de información o por falta de confianza. Y muchas veces se acercan a quienes les tienen más confianza en las preparatorias, ¿no? Para poder saber o para poder preguntar qué está pasando. Si nosotros o si la preparatoria no les brinda esa información, ellos las van a tomar de otro lado. ¿Por qué? Porque hay esa necesidad, ¿no? Y los chicos que están aquí, me gustaría que me platiquen un poco sobre ello ahorita que pasen, porque de pronto no hay hacia dónde mirar, ¿no? Y si nosotros abrimos un camino hacia donde se mire y donde se pueda tener un argumento más sólido, tener seguridad, pues creo que es un modo mejor, ¿no? Que si no les diéramos nada. Ahora, por otro lado, creo que como lo comentaba la profesora Edna, no es un asunto de aborto, no, porque el aborto se hace. Simplemente el aborto se hace seguro o no se hace seguro. Que implica que no hay un seguimiento respecto a la salud, que hay muchas mujeres que abortan por desigualdad social,
por muchas razones, que creo yo no somos dignos de cuestionar esas razones, porque al final es libertad de cada uno, pero al final se hace, ¿no? Y el asunto no es si se hace o no, el asunto es lo que implica en el cuerpo de la mujer, ¿no? Y, y que se haga de forma segura, que haya un seguimiento, que las mujeres también tengamos la oportunidad de tener salud, una buena salud, después de una decisión tan difícil. Y creo que hasta ahí me quedo yo en esta pregunta. Muchas gracias, maestra Enia, qué relevante lo que dice. Y paso a darle la palabra a la profesora Verónica, quien también tiene su micrófono apagado, entonces, por favor, si nos hace favor de prenderlo. Y repito la pregunta, por si alguien no se la ha memorizado aún, es que en la población estudiantil que atiende las preparatorias, la 55, la 224, en los márgenes de la Ciudad de México, particularmente en el margen oriente, que es tan precarizado, un contexto de violencia muy fuerte, pues las familias son profundamente religiosas. Entonces, sabiendo todo este panorama, ¿es la preparatoria o son las preparatorias públicas un espacio adecuado para discutir acerca de la despenalización del aborto? Le doy la palabra, maestro. Hola a todos y a todas. A mí también me da mucho gusto estar compartiendo este espacio con ustedes en un tema tan importante. Y pues también quiero agradecer a las profesoras que me antecedieron por sus comentarios, a la profesora Edna pues por toda esta contextualización, ¿no? Sobre qué es y todas estas cifras. Y bueno, pues pasando a la respuesta, pues yo le escribí porque luego divago mucho, entonces pues aquí va, ¿no? Yo pienso que todo lugar es adecuado para hablar de los derechos que tenemos sobre nuestro cuerpo. Todo lugar es adecuado para hablar de justicia reproductiva, porque justamente veía una imagen de una colectiva que acompaña a las mujeres a abortar de manera segura, en lugares donde no está legalizado el aborto. Esta colectiva es Morras Help Morras, síganlas. Y bueno, ahí mencionan que todas podemos, más bien mencionan que todas podemos acceder a un aborto sin problema. El que todas podamos acceder a un aborto sin problema es un tema de justicia reproductiva. Es decir, que tengamos el poder y la autodeterminación sobre nuestro destino reproductivo. Y ese tema debería de tocarse en cualquier lado, pienso. Sin embargo, aunque debería, no se toca por muchas ideas que pues nos han heredado, ¿no? Nuestras familias, nuestras mamás, nuestras abuelas, ideas que fiscalizan y criminalizan a nuestros cuerpos, a nuestros sentires. Entonces, me parece muy importante y necesario que las preparatorias públicas toquen un tema, pues, importante y delicado, pero sí con muchísimo respeto hacia todos y todas, hacia las ideas, ¿no? Justamente por lo que mencionan, pues que somos una población pues muy religiosa, ¿no? Entonces, respetando estas creencias, y con respeto me refiero a que, pues si ellas creen que, pues que Dios castiga porque va a abortar, pues no criticar, ¿no? O sea, no llegar y decir, ay, ¿cómo crees? O, pues sí, no demeritar o fiscalizar sus ideas, porque finalmente es lo que le enseñaron, es lo que nos enseñaron, y es todo un proceso dejar de creer si es que alguna vez lo dejamos de creer. Entonces, ese proceso de como quitarte culpa también también debe de haber acompañamiento, porque es difícil luchar contra esa culpa. Entonces, y esa misma culpa es la que nos impide tomar decisiones cuando pues sí, cuando llegan decisiones como de quiero tenerlo, no quiero tenerlo, lo aborto, no lo aborto, ¿no? O sea, es como mucha culpa. Entonces, ayudar a la persona, si quiere hacerlo, pues con información, con pláticas y pues no criticando, ¿no?
Y algo importante que también me parece mencionar es que el que se toquen estos temas en cualquier lado, sobre todo en las preparatorias, no es incitar a abortar, porque pues a veces se piensa eso, ¿no? Como que van a hablar del aborto y se van a decir, pues aborta, ¿no? O aborta una vez o aborta 2 veces, que ahorita, bueno, quiero mencionar acerca de eso, bueno, para ahorita. Y entonces, pues pienso que en toda escuela debería de haber una educación sexual integral, porque el aborto es un derecho que todas tenemos y como tal debe tratarse. Y pues ya, solo eso. Con respecto a lo que decía, que a veces se cree de que te están diciendo, cuando se toca, como, o cuando se habla del tema del aborto, es como, ya la van a agarrar de coto, ¿no? Ya pues si abortas una vez, vas a abortar 2, 3. Y justo lo que mencionaba hace rato la profesora Edna, ¿no? Como que la incidencia es muy baja. Sí por el acompañamiento, pero también podría ser como, pues porque no, o sea, lo que también mencionaba, ¿no? No es una situación agradable. Y muchas veces en las mismas clínicas, aunque sea legal, te hacen ese cuestionamiento, ¿no? Como de, pues, o sea, te critican, te dicen como que veniste a abortar porque no sé qué, porque, pues, por irresponsable. Cuando, como ustedes mencionaban, o sea, no sabemos qué hay detrás de esa decisión, ¿no? Y entonces, pues sí, debería de haber una despenalización y una legalización en todos lados y que haya clínicas en donde no te critiquen o no te fiscalicen tus actos. Y pues, solo eso. Hasta ahí mi participación. Muchas gracias, profesora Verónica. En este momento y por primera vez en los conversatorios que hemos tenido en las prepas 55 y 224, a excepción del pasado que fue enteramente estudiantil, contamos con la bendición, hablando de ateísmo, de laicidad en la escuela, contamos con la bendición de la presencia de estudiantes en este conversatorio compartiendo por primera vez mesa a tú por tú con profesoras y profesores de las dos instituciones. En este caso, tenemos la participación del estudiante Cristian Saavedra del grupo 108 matutino. Importante aclarar que él es un alumno que no ha vivido la dinámica de la prepa en carne propia, ¿no? Ha tenido que experimentar nuestras preparatorias a través de la virtualidad, lo cual, bueno, veremos cómo influye también en su opinión acerca de lo que se está hablando. Entonces, Cristian, qué gusto que nos estés acompañando en este lugar. Tienes tu micrófono apagado, entonces, porque si lo puedes prender. Te hago la misma pregunta que les hice a mis compañeras profesoras, solo que te pido que tú nos la respondas desde tu vivencia como joven, como estudiante que va transicionando entre terminar un feo semestre en la secundaria con pandemia y iniciar uno todavía peor en la prepa con pandemia. Entonces, te escuchamos, Víctor, César, Cristian, a que respondas si ¿es una prepa pública el lugar adecuado para discutir acerca de la despenalización del aborto? Pues más que nada, no es abogarlo. Yo, por mi parte, no estoy bueno, vaya, no estoy 50, estoy 50-50. No estoy seguro, pero no estoy yo en contra. ¿Por qué? Porque también la decisión influye en nosotros. Nosotros tenemos que tener la suficiente inteligencia como para decir, ¿sabes qué? Tranquila, las cosas vamos lento de alguna manera y pues con respecto a la salida en pandemia, pues no es muy fea que digamos, pero pues sí hace falta la comunicación entre compañeros, ¿no? Este, con respecto a todas las opiniones de las profesoras, que buenas tardes tengan todos ustedes. Pues sí se me hace, sí las apoyo, la verdad, porque de alguna manera las que sufren más son las mujeres, porque ellas tienen el hijo, o la forma con la cual tienen que, o sea, ver la manera de salir adelante. Y pues no es por ser muy
este, pues sí, feo de hablar, pero pues en cuestión del aborto, pues de alguna manera los chavos sí decimos, nos van a hablar de esto, pues ya hay que agarrar del coto, ¿no? Pero no, es otro diferente, es otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque aquí, cuando nos hablan del aborto en la escuela, decimos, ay, no, yo soy bien portado y todo eso. Pero si no hablamos de eso, llegamos a cometer errores en un futuro. Eso es lo que nos perjudica. Bueno, entre a los chavos, a los chavos de mi edad. Y pues, con respecto a esto, pues es mi punto de vista muy corto, pero puede significar mucho para algunos muchachos que necesitan información. Y pues en la preparatoria o en cualquier lugar, se estaría muy bien que darían información acerca del aborto, porque así nos informamos más y damos una claridad de lo que tenemos o de lo que hacemos y cómo va a repercutir en nuestras vidas. Gracias. Muchas gracias, Cristian. No te preocupes por la brevedad. De lo bueno, poco, como siempre. Entonces, le doy ahora la palabra a nuestra querida Isabel Hernández, también estudiante del grupo 108 matutino, también de primero, también en transición entre la secundaria y la prepa. Entonces, bienvenida Isabel a este conversatorio. Qué bueno que estrenas junto con tu compañero Cristian esta modalidad de tener estudiantes compartiendo espacios que habíamos privilegiado, quién sabe por qué omisión nuestra, solamente a profesoras y profesores. Te repito la pregunta, Isabel. ¿Crees que es una preparatoria el lugar adecuado para discutir acerca de la despenalización del aborto? Te oímos con toda la atención. Primero que nada, pues buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Pues yo creo que sí estoy a favor de que se hablen esos temas en la escuela, más que nada porque pues es mejor que se nos brinde una información que sea confiable a que uno busque su propia información y tal vez sea errónea y no haga lo correcto. Entonces, pues yo sí estaría a favor a que pues se nos den ese tipo de pláticas en escuela, porque pues es mejor estar bien informados y saber los pros y los contras del aborto a no tener buena información del tema. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por compartirnos tus sentires, Isabel. Es muy importante lo que dices, ¿no? Que si no es aquí, ¿dónde? Si no es con profesoras y profesores que tienen información confiable y actualizada, si no es con personas que se han preparado para hablar acerca de ello, entonces, ¿con quién? Eso no invisibiliza, claro, el trabajo que hacen colectivos, colectivas, a lo largo de todo el país para promover, no solo para incidir políticamente en la despenalización del aborto, sino para brindarle alternativas a las mujeres sobre cómo abortar de manera segura, aunque clandestina, en casa. Paso a la siguiente pregunta, que inicia con la profesora Edna, que me imagino que ya un poco lo hemos hablado, pero digamos, vamos a profundizar un poco más en cómo es que sí, o sea, todo mundo aquí tenemos, digamos, por ponerlo simbólico, nuestro pañuelo verde, pues, aunque yo vengo de azul, de verde de corazón. Pero, ¿cómo trabajarlo con nuestras y nuestros estudiantes y cómo no, que no nos linche la familia, ¿no? Cómo aprender a surfear e incidir en la opinión de nuestras y nuestros estudiantes y ver si ellas y ellos pueden a su vez modificar la forma o digamos, darle otra perspectiva a su familia. Entonces, profesora Edna, le hago la siguiente pregunta. Hablar de despenalización del aborto a estudiantes entre 15 y 18 años, que es más o menos la edad de nuestra población estudiantil, ¿podría promover prácticas sexuales irresponsables? Bueno, antes que nada, me gustaría retomar
un poco esto que mencionaban Cristian e Isabel, porque qué importante es que se abran espacios como este, bien dicen que lo que no se habla no existe, así que hay que celebrar que hoy se le está dando mucha visibilidad. Y aunque esto propiamente no es una clase, también es un proceso educativo. Entonces, qué importante lo que mencionan. Y bueno, es una creencia muy difundida. Se piensa que la despenalización del aborto promueve más abortos e inmediatamente se mira a las adolescentes. Aun cuando ya vimos que más del 90% de las mujeres que deciden abortar son mayores de edad. Primeramente, está demostrado que si se criminaliza el aborto, no disminuye el número de mujeres que abortan. Lo que sucede es justamente, como ya mencionaban, que se les orilla la clandestinidad. Es decir, no les queda más que acudir a clínicas en donde muchas veces, pues incluso pierden la vida por malas prácticas. Y decíamos que se trata principalmente de mujeres pobres. Ahora, en cuanto a este estigma sobre las adolescentes, se tiene de fondo una ideología muy patriarcal en donde a todas las mujeres se nos considera como menores de edad, aún a las que somos adultas. Por eso socialmente solo es tolerado el aborto en casos de violación. Se piensa que las mujeres no podemos decidir bien sobre nuestra vida, entonces necesitamos que alguien más nos diga cuándo sí y cuándo no podemos abortar. Hace un momento, pues lo comentaba, se cree que todas las mujeres que buscan abortar es por alguna irresponsabilidad y la verdad es que me quedo corta. Muchas veces se les tacha de lo peor. Pero no es suficiente con repartir condones, que es lo que hacen las campañas de prevención de embarazo en la adolescencia. Se requiere incidir culturalmente, hay que dar información, educación sexual integral, trabajar en un proyecto de vida. Hay, por ejemplo, apoyos de la SEP que están dirigidos a estudiantes adolescentes embarazadas, y eso está bien, pero un programa de prevención de embarazo en la adolescencia incluiría también apoyos para quienes viven violencia en su casa y desean salir, de manera que no miren el embarazo como una opción para irse de su casa. Al interior de los hogares habría que educar en igualdad para que los chicos dejen de pensar que es responsabilidad de la mujer cuidarse. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Pues yo le dije que no quería hijos, pero ella se embarazó, ¿no? Como si hubiera sido obra del Espíritu Santo. O me engañó, me dijo que se estaba cuidando, pero se embarazó. Pobre víctima. Cuando previo a un encuentro sexual, cuando una chica le pide a un chico que use condón, generalmente lo que recibe son comentarios del tipo, pues yo no estoy con nadie más, ¿tú sí? ¿Por eso quieres que me lo ponga? O yo te tengo confianza, ¿tú no confías en mí? Ay, ¿hace cuánto salimos juntos? Bueno, sí, estamos juntos y solo estoy contigo. Hay toda una manipulación afectiva. O salen con es que me aprieta, es que duro menos, o no siento nada. Esta cuestión del rendimiento, de la erección, de sentirse limitado, todo esto tiene que ver con un tema de masculinidades. Y si la masculinidad hegemónica no está hecha para el cuidado propio, pues menos para el cuidado ajeno. Y parece fácil, pero se necesita una estructura psíquica fortalecida para que una chica pueda decir, no estoy con otro, quiero que nos cuidemos y no voy a tener relaciones sexuales contigo si no te pones el condón. Otra cuestión es que si una mujer, por ejemplo, lleva un condón en la bolsa, se le tacha de fácil o de promiscua, por no decirle más feo. Entonces, vemos que no es suficiente con repartir condones. Hay que incidir en este problema que es estructural, que es cultural, ¿no? Habría que dimensionar lo importante que es el cuidado propio y ajeno. Esto de que con preservativo no se siente lo mismo, pues no se siente lo mismo porque no está habituado a usarlo. Se necesita práctica, se necesita juego, buscar cuál es el que más le conviene e incorporarlo como una parte de la erotización. Empezar a quitarle la connotación negativa. Desde el confinamiento, por ejemplo, vemos que se han disparado las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no planeados.
y se sigue señalando a las mujeres como las que no se cuidan, cuando ya vimos que es una corresponsabilidad. Al buscar sobre este tema encontré que muchas mujeres reportan que se han encontrado con clínicas cerradas, falta de acceso a métodos anticonceptivos y sin información de a dónde acudir. Por cierto, si requieren información sobre clínicas de planificación familiar, Internet siempre es un recurso, pero también pueden llamar a Locatel para pedir información precisa. Entonces, no se puede hablar de salud sexual y reproductiva como una cuestión individual, es decir, que depende solamente de la persona. Requerimos contextos en los que se garanticen nuestros derechos. El Estado no ha sido capaz de facilitar estos contextos, pero sí se da el lujo de criminalizar a las mujeres, ¿no? Es ridículo. Y bueno, hasta aquí dejo mi intervención. Gracias. No, gracias a usted, maestra, por darnos su opinión acerca de esta situación particular. Cómo igual entre mismos profesoras y profesores estigmatizamos la sexualidad de nuestras y nuestros alumnos. Entonces paso ahora la batuta de la respuesta a la profesora Enia y le repito la pregunta. Hablar de despenalización del aborto a estudiantes de entre 15 y 18 años podría promover prácticas sexuales irresponsables. Ok, bueno, a mí me gustaría antes de contestar eso sobre las prácticas sexuales irresponsables, justo con la palabra irresponsabilidad, ¿no? Vi un comentario en el que decía que no están de acuerdo cuando se realizan abortos por irresponsabilidad. Y creo yo que un aborto es más que responsable. ¿Por qué? Porque nos hacemos responsables de nuestros cuerpos y de nuestra mente. Es decir, llevamos atrás todo un proceso en el que sabemos lo que implica un aborto. Un aborto no es sencillo. Un aborto implica, ya sea por vía, bueno, tomar pastillas o por un aspirado, implica muchas afecciones físicas, ¿no? Entonces creo que tomar la decisión de abortar no es cuestión de irresponsabilidad, sino de conciencia respecto a nuestros cuerpos, respecto a lo que queremos, respecto a nuestra vida, ¿no? Una vida en la que tenemos el derecho de decidir si queremos ser o no mamás, ¿no? Y creo que eso es muchísima más responsabilidad que de pronto dejarse llevar por ser mamás y arrepentirse 20 años después, porque aparte es una decisión para toda la vida, ¿no? No es nada más de 5 años y se acabó, sino para toda la vida. Entonces, sí quiero hacer notar que conlleva mucha responsabilidad tomar una decisión de esta forma, ¿no? Por otro lado, respecto a los métodos anticonceptivos, eh, también quisiera tomarlo en cuenta porque es cierto, se ha criminalizado siempre a la mujer, que la mujer es la que se tiene que cuidar. Incluso los métodos anticonceptivos son hechos para mujeres. Todos los métodos anticonceptivos, a excepción del condón masculino, son para mujeres, ¿no? Y ahora que está la opción o que está esta noticia de que hay un método anticonceptivo a través de una inyección en el pene para hombres, ¿qué es lo primero que dicen, no? No, yo no me voy a inyectar el pene, ¿no? Porque yo que se cuide ella, ¿no? Eso ha de doler bien gacho. Ajá. Y el embarazo y la procreación, el embarazo de 9 meses, ¿qué es eso, no? Si uno no lo quiere hacer, creo que está en todo su derecho, ¿no? Ok, respecto a que si nosotros damos esta información a los jóvenes implique prácticas sexuales irresponsables, creo que es todo lo contrario. Hay mucho tabú en los papás, en la religión, que si se habla de sexualidad, significa que les estás diciendo todos tengan prácticas sexuales, ¿no? Que si tú de pronto tocas este tema, ya todo el mundo dice, ay, es que lo que quiere es que mi hijo o mi hija sepa cómo tener sexo, ¿no? Y no se trata de eso. Se trata de evidenciar las consecuencias de una práctica sexual irresponsable, de hacer consciente
cuáles son las consecuencias de tener sexo o no tener sexo y de tener sexo seguro. ¿Por qué? Porque es algo igual que el aborto. ¿Qué sucede? ¿Y qué va a pasar si no se tiene información, si los chicos no tienen información? Que la van a tomar de otro lado. Y creo que me es muy, muy grato conocer un poco lo que los chicos piensan, que ellos también nos platiquen qué es lo que viven ellos desde acá, ¿no? ¿Qué es lo que viven desde que se preguntan qué es tener sexo y hacia dónde recurro? ¿Sale? Porque esa idea está. Y creo que es momento de dejar de estar como caballitos con las manos así sin querer ver lo que sucede respecto a este tema, ¿no? Porque al final está pasando y los papás y pues algunas personas que no quieren hablar sobre este tema, simplemente lo que hacen es taparse los ojos, ¿no? Porque en realidad pasa. Y creo que es importante que si pasa, seamos o tengamos la información necesaria para que pase de una forma responsable. Y bueno, eso desde mi punto de vista, y a mí sí me gustaría que los chicos que están aquí con nosotros pues nos platiquen un poco más sobre su experiencia en estas prácticas sexuales irresponsables y cómo les ha ayudado que alguien más les brinde información. Ojo, no que les digan hazlo o no, que les brinde información. ¿Vale? Gracias. Gracias a usted, maestra Enia. En un momento les damos a nuestra compañera Isabel y a nuestro compañero Cristian la palabra para que sí exactamente nos cuenten cuál ha sido su experiencia como estudiantes, como receptores del conocimiento escolar a esta edad acerca de su sexualidad, ¿no? Pero antes de ello, pasamos a escuchar la respuesta de la profesora Verónica a la misma pregunta que con mucho gusto le vuelvo a decir. Hablar de despenalización del aborto a estudiantes entre 15 y 18 años podría promover prácticas sexuales irresponsables. Tiene desactivado su micrófono, maestra. Sí. Ok. Pues retomando un poco lo que ya mencionaron mis compañeras, yo creo que al igual que la salud sexual integral, el tema del aborto, de la despenalización y todo lo que implica, debe tocarse en todas las edades, justo por lo que decía hace rato, ¿no? Que tenemos muchas creencias heredadas y a veces esas creencias traen consigo culpa, miedo, y pues así nos educan a muchas, a mí al menos, diciendo, pues no hagas esto, no hagas el otro, y casi que nuestro propio cuerpo no nos pertenece. Pero pues, si no es a nosotras, entonces ¿a quién? Y bueno, así vamos creciendo y para cuando llega una situación en la que hay que tomar una decisión, pues no sabemos qué hacer. Nos da miedo, nos da culpa. Sin embargo, si hubiera una buena educación sexual en las escuelas, las prácticas sexuales irresponsables, pienso, serían menos frecuentes. Y si además se tocaran temas como estos, tampoco habría muchos embarazos no deseados, ni mucha violencia intrafamiliar hacia las mujeres, que por miedo o por culpa, porque así nos enseñaron, les enseñaron, y nos dicen, ¿no? Les dicen, ahora te chingas si lo tienes. Pues deciden tener a su bebé y ahora viven en situaciones de mucha violencia. Entonces, pues no, yo creo que hablarles a las jóvenes de estos temas no es lo que promueve las prácticas sexuales irresponsables. Y más bien promueve la autonomía, promueve el amor y el autocuidado hacia nosotras. Y quisiera, retomando un poco lo que decía la maestra Edna, de que la incidencia de abortos no baja si se criminaliza. O sea que, bueno, creo que es entendible, ¿no? Y entonces las mujeres, pues sí, buscamos la clandestinidad. Sin embargo, hay algo interesante que quisiera aclarar que los abortos clandestinos no siempre son inseguros. Por ejemplo, en esta colectiva que les menciono que acompaña a las mujeres en donde el aborto se criminaliza bueno, sí, donde no es legal, pues el aborto es muy seguro.
y aparte de muy seguro, con mucha empatía, porque mucha más empatía que la que te ofrece una clínica, porque ahí siempre, pues sí hay violencia con comentarios como de los que ya dije, ¿no? De que aquí vas a estar cada año. En esas clínicas también te dicen, o sea, te responsabilizan únicamente a ti como mujer porque saliste embarazada. Entonces, pues solo como que sí aclarar que no siempre la clandestinidad es o sea, significa es inseguro, ¿no? Sin embargo, pues pienso que tampoco tenemos por qué estarnos escondiendo, por qué estar lidiando con culpas y pues con miedo a que nos metan a la cárcel, ¿no? O que las metan a la cárcel, como es sabido en algunos estados y otros países. Y pues ya, hasta ahí mi participación. Muchas gracias, maestra Vero. Es momento de escuchar a nuestro compañero estudiante Cristian. Yo le pediría a la profesora Enia que le replanteara la pregunta a Cristian a cómo se sentiría ella más a chismorreo tantito. Perfecto. Hola, Cristian. Qué gusto que me dieron la oportunidad de platicar más directamente. A mí sí me gustaría que tú nos platiques cómo vives tú que nosotros o que la preparatoria o que alguien que tiene un poquito más de información te dé información sobre prácticas sexuales seguras, que te hable sobre cuáles son las consecuencias, qué es, cómo es, qué hacer, qué pasa cuando te hablan de eso, cómo lo vives tú, en qué te ayuda, en qué no te ayuda, cuándo te sientes raro, ¿no? Por ejemplo. Cristian, no te escuchamos, no sé por qué. Tu micrófono está encendido, pero no te oímos. A ver, intenta otra vez. No te No te escuchamos, oímos. Cristian. Mm, bueno, ¿qué te parece si pasamos con Isabel y regresamos en un momento contigo a ver si ya se solucionó el problema? Isabel, ¿estás disponible para responderle a la maestra Enia? Que te repita, por favor, su duda. Sí, Hola, Isabel. hola. Pues eso, lo mismo, Isabel. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo vives tú que te brindemos información o que alguien te brinde información útil y segura sobre las prácticas sexuales? ¿Cómo te sientes? Pues yo creo que me siento segura de mí misma en cuestión de, pues, saber decidir de una manera correcta y responsable sobre mi cuerpo, más que nada. Este, y pues sí, está bien el hablar de esto porque pues así a nosotros, pues sabremos llevar un mejor cuidado sobre nuestra sexualidad. Y pues más que nada yo en mi casa, un pequeño comentario que quiero hacer, eh, pues tengo mucha confianza con mis papás, el de hablar de estos temas y ellos, pues algunas veces sí me da pena el preguntarles, pero pues ellos me dicen que es mejor preguntarles pues a ellos que son mis papás y estar buscando alguna información con amigos o amigas y que tal vez no sea la correcta y tener pues no, en, pues sí, es que salir embarazada o así. Eso sería todo. Muchas gracias, Isabel. Eh, a ver, Cristian, ya te escuchamos. A ver. ¿Ya? Ya, perfecto. Ahí está. Entonces, por favor.
Bien, con respecto a la pregunta que me planteaba, ¿me la podría volver a repetir? No, por favor. Sí, claro, Cristian. Pues te quería preguntar más bien cómo lo vives tú, porque es muy diferente que nosotros digamos, qué padre contarles, qué padre brindarles información, pero cómo lo vives tú cuando un profesor o cuando en la prepa o cuando alguien te brinda esta información sobre prácticas sexuales y cómo hacerlas seguras. ¿Cómo lo viven ustedes, tú en específico, ¿no? Ah, ok. Pues te ayuda de alguna manera a tener más conciencia. ¿Por qué? Porque te pone las causas, las consecuencias, los pros y sus contras, ¿no? Con respecto a mí, pues de alguna manera he tenido una plática sexual muy concreta. ¿Por qué? Porque de alguna manera, al saber esto, pues, te ayuda a reflexionar lo que harás en un futuro o lo que próximamente estarás haciendo. Eh, yo, en mi punto de vista, con respecto a ahora sí que todos los chavos, a veces llegamos a tomar eh, mm, eh, ideas o llegamos a tomar cosas importantes que no le damos mucha profundidad al tema y es donde cometemos un error. Por eso es importante decirle a una persona mayor que ya ha tenido experiencia en este tema, decirle, ¿sabes qué? Mira, tengo esto o esto y quiero saber qué me podrías brindar, entre muchas otras cosas. Es lo que nos hace falta a nosotros. No nos expandimos tanto en este tema por miedo a que nos regañen o que nos digan o que nos cuestionen en este tema. Con respecto a mí eh, y algunos comentarios que he visto, pues no es personal ni nada, simplemente es un debate, es la forma con la cual damos un pensar a la ciudadanía, a las personas que nos están viendo en este streaming. Y con respecto a todo esto, sí es necesario hablar con nosotros, a pesar de que decimos, no, papá, no, o no, señor, gracias, así estamos bien, no. Tenemos que hablar porque en algún futuro nos va a pasar o viceversa o le va a pasar a alguien. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta en qué la estamos fallando, en qué la estamos regando. Por eso es importante tener una opinión con una persona mayor, una persona adulta que ya tenga experiencia dentro de ese tema. Y pues en mi caso, yo, pues más que nada tengo una medición ¿sabes qué? Mira, hasta aquí llegamos, no más, así estamos bien, gracias y hasta ahí. Porque yo solito, bueno, yo tengo ese pequeño don, ¿no? Bueno, ese pequeño pensar que tienes que ver las cosas a futuro, tienes que ver las cosas que van a repercutir en tu vida, sean para bien o sean para mal. Eso es lo que me ha dejado en claro las pláticas que me han dado en la escuela, en la casa, en la calle, en centros, etcétera, etcétera. He tenido una vida, bueno, una plática con respecto a este tema muy amplia, así que pues por mi parte, pues la vivo de alguna manera relajado. Gracias. Gracias, Cristian. Ojalá todos a tu edad hubiéramos vivido igual de relajada nuestra vida sexual. En este momento, según el programa que yo les proporcioné a las profesoras y a nuestros compañera y compañero estudiante, nos tocaba revisar comentarios del público, de la gente que nos está siguiendo a través de la transmisión en vivo. Entonces, bueno, ya hay algunos que he mostrado y los puedo volver a mostrar para que nos den las ponentes, los comentaristas, la y el comentarista, su opinión. Por lo tanto, exhorto a quienes nos están viendo a través de Facebook que escriban su opinión, sus comentarios, para que podamos generar un diálogo, como dice el presidente López Obrador, un diálogo circular, ¿no? Donde todas y todos colaboremos para la construcción del conocimiento y obviamente siempre partiendo desde el respeto a la opinión divergente a la nuestra. Entonces, profesoras y compañeros, compañera y compañero estudiante, les voy a poner enfrente el primer comentario o uno de los comentarios que nos puso el joven, me parece, Samuel González. Si gusta, quien guste tomar la palabra, adelante para
contrastar su visión con la de él. La leo para quien, digamos, no alcance a ver la letra. Si uno se cuida, no hay por qué proceder con un aborto. El aborto es por una irresponsabilidad de ambos, tanto el hombre y mujer, sabiendo que hay métodos anticonceptivos, es irresponsabilidad. Más en este siglo, sabiendo y conociendo que hay métodos para no tener un bebé, no es muy aceptable decir, es que no sabía, porque ya es un conocimiento básico. Entonces, quien quiera tomar la palabra, obviamente desde el respeto a la opinión diferente, para contestarle a nuestro compañero, no sé si sea estudiante, Samuel González, adelante, tome por favor la palabra. Pues, bueno, yo me gustaría tomarla a mí. Claro que sí, Cristian, adelante. Pues de hecho, sí, de hecho es un conocimiento básico desde pequeños, porque te da, de alguna manera, entre cada etapa y etapa vas pasando sucesiones en las cuales te van introduciendo hasta que llegas a ser un chavo, por ejemplo, de mi edad, 15, 16, 17, 18 años, que tiene que tomar unas decisiones o las decisiones más correctas para su propio bienestar. Bueno, y no solo suyo, también de su pareja y de su vida futura. Es obviamente, tenemos que saber ser responsables y tener una visión clara de lo que queremos hacer en un futuro, porque si no nos cuidamos o no tenemos los conocimientos básicos, dice el compañero, atrás, pues es cuando la ignorancia nos gana. La ignorancia dice, ¿sabes qué? Mira, no sé de este tema, pero hay que intentarlo, hay que probar a hacerlo. Y al momento de hacerlo, esa ignorancia o ese falta de educación o qué sé yo, es lo que hace que colapse todo esto, hace que se derrumbe, que destruya todo esto y repercuta completamente en tu vida. Y pues, de acuerdo con el compañero, pues sí me siento identificado de alguna manera con él, porque da un punto de vista muy claro. Tenemos que ser responsables en las decisiones que tomamos y tenemos que afrontar las consecuencias, sean como sea posible. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Paso a... bueno, entre el compañero Cristian y la profesora Lourdes, a quien le mandamos desde esta tribuna toda nuestra admiración, porque al menos en nuestra preparatoria, en la preparatoria 55, ella es precursora de todos estos temas. Ella, pues no sabría decir con todos los pelos de la burra en la mano, pero ha sido la cara principal del movimiento en la escuela por la justicia reproductiva en los cuerpos de las mujeres. Entonces, bueno, desde esta tribuna, la maestra Lourdes, le mandamos un saludo y mucho, mucho cariño. Entre ella y el compañero Samuel tuvieron un intercambio de ideas acerca del, ¿cómo decir?, de la repercusión psicológica en las mujeres, el practicarse o que les practiquen responsablemente un aborto. La profesora Lourdes le contestó, pero quien quiera tomar la palabra para responder también al comentario que hizo el compañero, se los pongo en este momento. Y lo leo a continuación, dice, y como decía la maestra, el aborto trae un trastorno después, abortar, porque las mujeres son más sensibles por naturaleza y esto puede afectar después a las mujeres. Entonces, bueno, creo que sería bueno que alguna de nuestras ponentes que son psicólogas nos complementen la respuesta que dio la profesora Lourdes. La que guste, adelante. Hola, a mí me gustaría comentar algo relacionado con el comentario que pusiste primeramente en pantalla. Qué bueno que se empiece a ver como una corresponsabilidad, pero recuerden que necesitamos, o sea, no puede recaer solamente en la persona esta responsabilidad. Recuerden que les decía que necesitamos contextos que faciliten pues el ejercicio de nuestros derechos. Y en nuestra cultura también hay un tema muy importante con la cuestión del mandato de la maternidad, en donde para muchas mujeres incluso es a nivel inconsciente. O sea, desde pequeñas nos dicen cuando te cases, cuando tengas hijos, y muchísimas variantes de esto mismo. Y una vez que te casas, ¿para cuándo el primero? Y tienes el primero, y ahora ¿para cuándo el segundo? O sea, hay un mandato de maternidad
nuestra cultura se valora mucho a una mujer en cuestión de si es madre o no. Entonces, qué bueno que se empieza a ver como una corresponsabilidad, pero es un poco más complejo que eso. Y había otro comentario en cuanto a algo así como un síndrome postaborto. Y pues bueno, lo que sabemos es que las mujeres no se deprimen por el hecho de abortar, porque suelen estar aliviadas luego de la interrupción legal, de la interrupción del embarazo, perdón. Sin embargo, algunas lo que les pesa es el estigma que existe en torno a esta decisión, sobre todo cuando piensan en el juicio negativo que personas importantes para ellas pudieran llevar a cabo si se enteran. Pues esto sí es lo que genera toda esta sensación de malestar, pero no es por el aborto en sí mismo. Gracias. Gracias a usted, profesora Edna. ¿Alguna más que quiera responder el comentario que puse o buscamos otro que se pueda discutir? Adelante, profesora. Yo, de este lado. Bueno, es interesante cómo muchas veces nos quedamos cortos con lo que escuchamos, con lo que medio leemos, y a partir de ahí juzgamos, ¿no? Nos quedamos cortos pensando que es una irresponsabilidad sin saber qué otras cosas hay atrás. Y lo mismo pasa con esta palabra de trastornos, ¿no? Un trastorno no es una emoción que te genera algo. Un trastorno psiquiátrico es algo que pasa en tu cerebro que no está funcionando de una manera, de una manera normal, ¿no? Creo que hay que empezar a ver más allá las cosas que decimos. Voy a leer una definición de trastorno, si me permiten. Un trastorno, por ejemplo, el de ansiedad, ¿no? Es una alteración de tipo emocional, cognitivo y o comportamiento en el que quedan afectados procesos cerebrales. ¿Qué quiere decir? Que una parte de nuestro cerebro no funciona adecuadamente, ¿vale? No se trata a partir de un evento como un aborto, no significa que eso nos va a generar un trastorno. Nos generan, claro, algunas emociones, algunos sentimientos que muchas veces vienen a través del estigma, de la culpa que mencionaba la profesora Vero, de la culpa que nos da otra persona, otra familia, la sociedad, por haber hecho algo malo. Eso nos genera una emoción como la culpa, ¿no? Obviamente que de pronto, no sé si han tenido la oportunidad de echarse un vistazo en cómo es el proceso de un aborto, pero imagínense estar bueno, en una cama, sabiendo que están aspirando algo de tu cuerpo, además de eso pasar por todo un proceso de que te miran mal, de que te juzgan, ¿no? Imagínense todo esto y no sentir nada, y hacer como que no sentimos nada, ¿no? Claro que se siente, claro que también hay alivio, porque está en juego nuestra vida digna, está en juego que queremos decidir ante nuestra maternidad, ¿no? Está en juego todo eso. Entonces también puede haber alivio, pero no es un trastorno, ¿sale? Creo que es importante meterse un poquito más a las definiciones de qué es un trastorno, qué lo ocasiona y qué ocasiona realmente un aborto, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias, profesora. Una compañera, de nuevo, no sé si es estudiante, bueno, parte de nuestro público, compartió hace poco este comentario. Procedo a leerlo para quienes no puedan ver las letras. También por eso es que se busca la difusión de la información, porque es muy fácil decir que todos debemos tener el conocimiento básico, pero desgraciadamente no todos lo tienen, y si lo llegan a tener no les es suficiente para algunos. Y creo que ella pone aquí en esta mesa virtual algo que también alguien arriba lo decía, la compañera Zafira. No todas las personas tienen el privilegio de tener una buena educación sexual. Yo creo que es un punto fundamental que podríamos tratar en este espacio.
y era sobre lo que hablábamos al principio, ¿no? Una institución pública, y hago hincapié en lo público porque pertenecemos a la estructura estatal y el Estado por constitucionalidad es laico, ya las preparatorias privadas, las instituciones que se rigen bajo la ley mosaica, bueno, ahí ya es otra cosa, pero al menos en una preparatoria pública, las y los profesores tenemos la obligación de brindar información completa acerca de la educación sexual de nuestras y nuestros estudiantes, y eso implica un compromiso de estar en constante formación como profesoras y profesores, porque no son pocos los argumentos que están, digamos, a favor de la despenalización del aborto, pero que están atravesados por ideas racistas, por ideas clasistas que logran criminalizar la pobreza y evidenciarlo a través de decir que queremos que el aborto sea legal para que ya no haya más pobres. Queremos que el aborto sea legal porque las mujeres pobres son las que pagan estos costos, elevados costos de crianza, ¿no? Son argumentos que si las profesoras y los profesores que, digamos, estamos interesadas en esto, difundimos, podemos correr peligrosamente el camino de dar una vuelta a la derecha sin querer. Entonces, bueno, ¿quién quisiera, alguna de ustedes quisiera retomar este punto? Yo, bueno, sí, retomarlo un poquito. Y es que justamente acabo de ver otro comentario de, bueno, no sé si es estudiante, Samuel González, en el que hablaba que pues llegan a fallar los anticonceptivos. Y bueno, dice, claro que los anticonceptivos llegan a fallar, pero sabemos que no hay un solo método anticonceptivo, hay más de un método. No porque se rompió el condón vas a decir que ya ni modo. Uno busca la forma de corregir eso antes de que venga una mayor consecuencia. Y arriba él decía algo sobre que es responsabilidad de los dos, ¿no? Del hombre y de la mujer. Y bueno, pero en este comentario, pues no, se sigue viendo que solo se responsabiliza a la mujer, ¿no? Este comentario me recuerda a otro que llegué a ver en algún momento en el que se decía como que hay pastillas, hay condones, hay DIU, hay un buen de cosas, ¿no? Y justo lo que mencionaba la profesora Enia, ¿no? Como que los anticonceptivos están hechos únicamente para mujeres. Entonces, con respecto a este comentario, pues es como de, bueno, se rompió el condón, pues te tomas una pastilla, ¿no? O te tomas una pastilla y te pones otro, ¿no? O sea, no quitarnos esa idea de que, pues, nosotras tenemos la responsabilidad, ¿no? Y también quitarnos esta idea de que, pues, nos dieron educación sexual, y porque nos dan condones, ¿no? Lo que decía la profesora Edna, como que con eso, esa es la educación sexual con la que contamos y por eso ya no deberíamos embarazarnos. Pero no es ni es una buena educación sexual, ni es una educación para todos y todas, ¿no? O sea, también el compañero mencionaba que pues ya en el siglo XX hay mucha información y no sé qué, y ahí también se ve claro, o se visibiliza mucho, pues la falta de oportunidad o cómo es que vemos, cómo es que a veces las personas vemos desde un privilegio, ¿no? Como de, bueno, si yo sé que se usa el condón y sé que hay pastillas, entonces las demás personas también deben de saberlo. Y eso no es cierto. O sea, hay personas que no lo saben, de verdad no lo saben, y aunque lo sepan, aunque sepan que existen esos métodos anticonceptivos, pues las mujeres estamos como atravesadas por mucha violencia en la que se tiene que hacer, o en la mayoría de las veces se hace lo que el hombre dice, ¿no? O sea, como si él no quiere usar condón, pues no usa condón. Si igual el DIU, ¿no? O sea, como no es como, ¿cómo decirlo? Implican muchas cosas, ¿no? Hay muchas personas o muchas mujeres mencionan o cuentan que el DIU es demasiado molesto, ¿no? Y finalmente siempre es, o sea, la responsabilidad es únicamente para las mujeres y los hombres no se hacen cargo de esto. Y empecé a divagar
mucho, lo siento, ¿me puedes volver a repetir la pregunta central de... Era acerca de el compromiso que tenemos que asumir las y los profesores de escuelas públicas, que tratamos de incidir positivamente en la concientización de la despenalización del aborto como algo loable, sobre no invadir nuestro discurso con posiciones de derecha, ¿no? Con posiciones clasistas, eh, que obviamente vuelven a recriminalizan a la mujer, pero sobre todo a la mujer pobre como reproductora de la pobreza, ¿no? Ay, tenemos que como tenemos que despenalizar el aborto para que no haya más pobres, tenemos que despenalizar el aborto para que no haya niños y niñas que nazcan con enfermedades genéticas, ¿no? Y ahí se sale a relucir nuestro capacitismo. Esa es la pregunta. Pues, o sea, no he escuchado, leído comentarios así, que es justamente lo que hablábamos, ¿no? Como que a lo mejor en este contexto, en nuestro contexto de la prepa, únicamente es como tratar de, no sé si está bien decir, luchar contra ese estigma, ¿no? De que te tienes que hacer responsable y que si te embarazaste, pues ahora lo tienes, ¿no? Porque es una vida. Bueno, no he escuchado o leído comentarios de, digamos, en donde se aborde al aborto de manera clasista, en el que pues ya no se tengan ya no se sigan reproduciendo a los pobres, pero es importante mencionarlo porque sí he escuchado de varias personas, principalmente personas que ya están en un nivel universitario, en el que pues dice, ¿no? Como yo no tengo hijos para no traerlos a sufrir, yo no tengo hijos para que no sigan creciendo en la pobreza. Y entonces, pues sí, lo que decías, ¿no? Se vuelve a responsabilidad únicamente a la mujer sobre, pues que seguimos, las mujeres precarizadas seguimos reproduciendo esta precariedad, ¿no? Entonces, pues mi comentario únicamente sería como no caer en un argumento a favor del aborto que sea clasista, ¿no? Que sí, o sea, que sí que se despenalice, que se legalice y que se respete, ¿no? Si una mujer con pocos recursos quiere tener a su bebé, verdaderamente lo quiere tener, pues respetarlo, ¿no? O sea, no decir, ¿por qué lo vas a tener y qué le vas a ofrecer? ¿No? O sea, no, que no se vea el aborto, de esa forma, que no se vea el aborto como una manera para tratar de terminar con la pobreza, cuando sabemos que la pobreza es un problema estructural, no es un problema de que haya más o menos pobres. Hasta ahí. A mí me gustaría dar un pequeño comentario. Creo Claro, que sí maestra, es claro. importante que nos demos cuenta desde qué estructura o desde qué escenario vemos las cosas, ¿no? Respecto al comentario de, pues tenemos la información, porque a veces nos paramos en nuestro escenario pensando que todos tienen la misma información, que todos tienen las mismas oportunidades de cualquier cosa, ¿no? Y nos quedamos cortos realmente al querer nosotros definir por qué hacen o por qué no hacen las cosas las personas, porque no vemos todo. Hay algo muy interesante que se ve en psicología social, que es la carrera que yo estudié, en donde el ser humano se vislumbra en todo su entorno, ¿sale? Una persona no es una persona nada más por lo que vemos aquí. Una persona no nada más es una construcción de sí mismo, sino que se construye a través de su entorno y de lo que vive. Y creo que a veces se nos olvida y nosotros juzgamos y nosotros damos una conclusión de las acciones de otras personas por lo que nosotros vemos desde nuestro escenario. Y creo que es importante ir más allá, ¿no? ¿Qué otras cosas hay alrededor en cada una de las personas? Porque no somos un ente particular. Solo eso. Gracias. Gracias, profesora Enia. Cristian, ¿quieres hablar? Habla, adelante, adelante. Más que nada, un pequeño comentario, ¿no? Pues también tenemos que
que ver la forma de poner esto en práctica, porque a pesar de que sea en línea, tenemos ahora sí que tenemos dos caras. Una aquí bueno, podría ser que en línea, aquí en estos momentos, demos un punto de vista bueno, pero ese no es el punto. El punto es cómo lo practicas, porque yo puedo dar un punto bueno aquí, pero si no lo practico acá, ¿de qué sirvió dar un punto bueno aquí, no? ¿Por qué? Porque he visto comentarios que de un lado se ponen las mujeres, de un lado se ponen los hombres, de un lado están en la mitad, y pues de alguna manera no coincidimos. Bueno, no coinciden. Ok. Yo respeto todas las opiniones de todos. Eso va de cajón. Pero ahora sí que tenemos que ser también empáticos con cada uno de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí por Facebook o por cualquier red social o etcétera, etcétera, damos un punto de vista muy bueno, pero el problema es ponerlo en práctica o ponerlo o darlo a conocer a muchas más personas. He vivido, bueno, no he vivido, he conocido a personas que he visto que dan un punto, tienen una reflexión extremadamente buena o extremadamente bien diseñada, pero lo echan a perder con sus actitudes, con su forma de pensar o su forma de seguir las cosas. Es el detalle que tenemos, bueno, que sí tenemos, porque aquí por línea podemos investigar y no sabes qué, mira, para que suene mejor el comentario, no, pues le escribo esto. Pero el problema no es escribirlo, el problema es ponerlo en práctica. Es lo que tenemos que ir desarrollando a través de los años y en algún momento, pues sí, sí, hacerlo más que nada un fuerte, por así empatizarnos con cada uno de los tres ámbitos, hombres, mujeres y a la mitad, o sea, el neutral, ni para allá ni para acá. Y pues más que nada los comentarios no tienen que ser tan positivos, pero tan negativos. O sea, también es un debate en el cual nosotros damos un punto de vista de nuestra visión, nuestra perspectiva, más no es ahora sí que no es personal ni nada. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Cristian. ¿Alguna o alguno, bueno, alguna que quiera tomar la palabra para, como última participación, ya para dar paso a la ronda de conclusiones? Sí, yo. Claro que sí, maestra Edna. Pues me parece importante retomar esto que dice el compañero. Creo que sí, a la hora de opinar es muy importante dar nuestro punto de vista de una manera ética. La ética tiene que ver con dar razones de peso. No se vale poner criminales o asesinas, sino decir por qué, ¿no? Hay que decir siempre por qué. Vi un par de comentarios que me llamaron la atención, los publicaste en pantalla y me gustaría retomarlos. El primero era de Zafira Hernández, que hablaba acerca de las repercusiones hormonales. Pues sí, no, los métodos anticonceptivos hormonales no son para todas. Hay que investigar muy bien cuál es el más adecuado porque en su mayoría tienen repercusiones desde hemorragias hasta enfermedades cerebrovasculares, o sea, es muy delicado. Me pareció muy oportuno su comentario. También vi uno que fue de los primeros que publicaste que decía, ¿cómo decía? Pues a mí no me planearon y aquí estoy, ¿no? No me abortaron y estoy bien. Ese. Y me sonó a estos comentarios que se hacen de, pues a mí no me pegaron y soy una persona de bien, ¿no? Cuando detrás de todo esto no sabemos exactamente cuáles son las implicaciones de esto. Hay trastornos afectivos, hay incapacidad para relacionarse, hay problemas de ansiedad. Por ejemplo, Boris Cyrulnik, que es un neurólogo y un psiquiatra francés muy reconocido, él dice que cuando la madre vive el embarazo con mucho estrés, el cerebro del bebé, bueno, el bebé aprende a vivir estresado para sobrevivir. Y una vez que nace ya no sabe cómo estar sin encontrarse en este estado de estrés. O sea, es muy delicado. Aparentemente está bien, pero sí hay muchos problemas de fondo. Y uno más.
Ay, por aquí tenía anotado uno más, ya no lo encuentro. Bueno, decían acerca de la pedagogía del miedo, ¿no? Que te dicen, no lo hagas, pero no te dicen nada más. O sea, no hay una instrucción concreta, solo es el miedo. Por aquí lo tenía anotado, pero se me perdió. Si lo encuentro, lo retomo. Nada más, gracias. Bueno, si no hay más participación sobre Perdón, este punto, pasamos a la última ronda, a la me ronda de gustaría, conclusión. Maestra Etnia. Sí, sí, le escuchamos. sí, perdón, nada más un comentario respecto a lo último que dijo la profesora Edna, respecto a los miedos, ¿no? Creo que sí es muy dado al no lo hagas y no sabemos qué hay de fondo también, ¿no? Yo he escuchado muchos comentarios de mujeres que dicen, no, no hagas eso, porque a lo mejor ellas han vivido algo así, pero no te lo dicen por, por la decisión que tú tienes de tu vida, sino por el trauma, las emociones, lo que hubo atrás de esa decisión y que a lo mejor ni siquiera fue su decisión. Y ahí es cuando de pronto salen esos miedos, ¿no? No, ni siquiera te explican por qué no, ni siquiera te explican qué hay detrás, qué hay alrededor de eso. Y creo que el asunto no es en no lo hagas o sí lo hagas, sino respetarlo, ¿no? Respetar ambas decisiones y hacerlo muy segura de sí misma. Es todo. Muchas gracias, profesora. Pues bueno, damos inicio a nuestra última ronda, la ronda de conclusiones. Les pido a todas y, bueno, a Cristian y a todas las presentes que maquilen, digamos, una conclusión acerca de todo lo que estuvimos revisando durante esta hora y 36 minutos que llevamos transmitiendo. Para finalizar, y comienzo yo nada más apuntando el orden, se los digo, empieza la profesora Etna, sigue la maestra Enia, continúa la profesora Verónica, sigue nuestro compañero Cristian y finaliza con broche de oro nuestra compañera Isabel con su conclusión. Yo solamente quisiera hacer el apunte sobre digamos, por qué algunas personas están en contra de la despenalización del aborto. Sus razones en muchos casos tienen que ver con un fundamentalismo religioso que viene, creo yo, de una interpretación particular de los textos bíblicos, digamos, amañada por los jerarcas religiosos que buscan poder político a través de este discurso pro vida, muy, muy entrecomillado lo pro vida, para ganar capital, ¿no? Para incidir sobre las políticas públicas. Y no olvidemos que, y aquí tengo la cita, en Mateo 22 se especifica que dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tal vez en la concepción de algunas personas, el aborto es un pecado que no amerite pena mortal, pero es un pecado. Pero eso se queda en el ámbito de lo estrictamente religioso. Y la Biblia misma dice, a Dios lo que es de Dios. El pecado, el aborto puede ser un pecado, pero no por ello tiene que ser un delito. Esa sería mi conclusión y doy paso a la profesora Etna, a quien le agradezco que nos dé su última idea. Bueno, desde mi campo, que es la psicología, es bien sabido que la autonomía, es decir, la capacidad de decidir, es un componente muy importante de la salud mental. Justo una característica de la dignidad es la autonomía. La autonomía es la capacidad de darnos nuestras propias reglas, es decir, yo decido lo que es bueno o malo para mí. Por eso justo es un derecho humano. Los derechos humanos son normas jurídicas de orden superior que recogen valores basados en la dignidad. O sea, no se trata de un concepto abstracto, son normas jurídicas que se encuentran en la Constitución y en los tratados internacionales. La vida sin derechos y libertades no es vida, nos hace falta mucha empatía. Me gustó mucho que lo mencionaran los compañeros, las compañeras en repetidas ocasiones. Hace poco escuchaba una videoconferencia de un ex profesor al que admiro mucho,
Humberto Rosell, que es coordinador de la maestría en neuropsicología de la FES Zaragoza. La charla era sobre discapacidad, pero comentó acerca de la necesidad de tener una actitud empática como sociedad. Habló de la necesidad de desarrollar empatía para lograr identificarnos no solamente con una persona, sino con una causa. Y él mismo dijo, al Estado no le conviene que haya empatía, porque de esa manera no me solidarizo ni salgo a apoyar a quien lo necesita. Y es cierto, si queremos que se garanticen nuestros derechos, que pare la violencia, la impunidad y que haya un verdadero cambio en nuestro país, tenemos que salir a apoyar todos y todas. Aprovecho para recomendarles un documental en Netflix, se llama Las 3 muertes de Marisela Escobedo, imperdible. Y pues bueno, por último, espero que quede claro, ya lo había comentado Vero, pero espero que quede claro que de ninguna manera estamos promoviendo abortos. Como ya dije antes, esa es una decisión que le corresponde a cada mujer. Lo que importa es lo que ella piensa, lo que ella necesita. También ya lo mencionaron, muy importante, no podemos hacer normas desde nuestros privilegios. El hecho de que yo no haya tenido que verme en una situación parecida no me da el derecho ni de juzgar y peor aún querer forzar una maternidad que no es deseada. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Edna. Continuamos con la maestra Enia, que nos dé su última pincelada en este hermoso lienzo que construimos el día de hoy. Ok, bueno, a mí me gustaría sí que quede un poco más consciente para todos que la cuestión de hablar de aborto y de la despenalización o penalización de él es un asunto de discriminación hacia la mujer en todo sentido, ¿no? Porque al final quien va a la mujer, quien va a la cárcel es la mujer, quien es la responsable es la mujer, quien lo vive es la mujer. Y creo que por eso hoy en día las mujeres son quienes luchan por la legalización del aborto, porque ellas son, nosotros somos las que somos discriminadas ante eso. Y por otro lado, también quisiera mencionar que creo yo, bueno, este comentario yo lo saqué de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En uno de los artículos que están ahí publicados comentan, y lo voy a leer tal cual, que el embarazo forzado implica una forma de esclavitud, porque impone a la mujer un periodo de gestación en contra de su voluntad, con implicaciones para el resto de su vida. Lo que me queda de este comentario es que la esclavitud hace mucho, decimos, ya no existe en México. Y parece que sí, pero se ha convertido o se ha transformado en otras cosas. Y bueno, me gustaría también pues hacer hincapié en que todos estos casos, no solo el aborto, sino los feminicidios y cualquier otro tema es de todos y se trata de trabajar en conjunto, dejar de ser individualistas en lo que nada más nos pasa a nosotros y ser un poco más conscientes de todo el trasfondo de una decisión de una persona, ¿sale? No nada más pararnos en nuestro escenario de que todos somos conscientes, de que todos podemos y de que todos sabemos lo que hacemos y de que todos somos capaces de juzgar, ¿sale? Solo eso. Gracias. Muchas gracias, maestra Enia. Profesora Verónica, si nos hace el gusto de oírla. Pues solo recalcar que, bueno, nuevamente que no se está promoviendo al aborto, a la irresponsabilidad, sino todo lo contrario, como ya dije, al autocuidado, a la autonomía, y que, con respecto a lo que ya estuvimos debatiendo de que sí es responsabilidad de dos, y eso sí, los hombres y las mujeres pueden cuidarse, pero finalmente si algo falla, la decisión es nuestra, ¿no? O sea, es nuestro cuerpo y nosotras debemos de sentirnos libres y seguras de tomar una decisión sobre él, porque pues finalmente, como decía la profesora Enie, las consecuencias las vivimos nosotras, ¿no? Si se nos penaliza, pues es a nosotras, si se nos va a la cárcel es a nosotras, entonces, pues solo eso, ¿no?
la decisión es nuestra y siéntanse todas, pues con la confianza, ¿no? O con pues sí, la confianza al menos en mí, en que pues yo, en lo que se pueda, voy a ayudar con información o con lo que sea. Sería todo. Muchas gracias, maestra Vero. Cristian, si nos haces el honor de escucharte, por favor. Claro, bien, más que nada, es ahora sí que dirán ustedes, ay, otra vez este vato, ¿no? Haciendo recalcación en esto, pero pues sí es importante, tenemos que de verdad aprender a tomar decisiones. Y con respecto a pláticas sexuales y todo eso, no es malo, porque no te espantas, porque en algún momento lo vas a hacer en tu vida. Si tú tuvieras hijos o etcétera, etcétera, tú te darás cuenta de lo que vas a hacer con ellos, lo que vas a platicar con ellos, lo que vas a vivir con ellos. Y se los repetimos, es lo que dicen las profesoras, no damos por inicio o que hagan el aborto. No, no estamos incitando, no los estamos, les estamos dando una reflexión para que vean lo que todas las causas y consecuencias que se pueden llevar, tanto con ustedes como las mujeres, ¿ok? Y más que nada la responsabilidad viene siendo de los dos, 50-50. A pesar de que todo el peso le cae a la mujer, el hombre, bueno, en mi pensar, el hombre tiene que empezar a tener parte de la culpa. Tienen que darle una solución los dos juntos. ¿Por qué? Porque por eso son una pareja, dos problemas juntos, ¿no? Y más que nada, pues también hablar con los papás, decirles, papá, oye, mira, tengo esta duda en este tema, o qué puedo hacer con ella, o no sé, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen experiencia, ellos ya vivieron cosas que nosotros no hemos vivido. Y es como dice, ¿cómo se dice? Es como dicen, ¿cómo dicen? Bueno, dicen, en lo que tú vas, yo ya fui y regresé 2 veces, o 3 veces, o etcétera. Y eso es lo que de verdad nos dice o nos da a entender, vaya, bien, está bien, tú tienes experiencia, dame tu punto de vista con respecto a este tema. Pues, y si los chavos tuvieran un poco más de prioridad en este caso, de decirle a los profesores, maestros, maestras, directivos, señora, señor, vecino, vecina, primo, amigo, etcétera, etcétera. Mira, tengo esta duda, pero vamos a solucionarla o vamos a darle una forma de buscarle una solución, porque no quiero cometer un error. O si quiera decirle, no, pues, a ver, papá, mamá, tío, tía, etcétera, etcétera. ¿Qué se siente hacer esto? ¿Qué se siente hacer esto? ¿Qué opinas si hago esto? ¿Qué repercute? Etcétera, etcétera. Tenemos que tener la iniciativa y todo lo que es necesario para tener una vida feliz o una vida estable de alguna manera. Y los papás tienen mucha razón en decir una cosa. Tú vas, en lo que tú vas, yo ya fui y regresé. Eso siempre quédenselo bien claro, porque ellos tienen una experiencia como no tienen idea. Ellos ya vivieron lo que tú no has vivido. Y con respecto a qué voy a hacer tarea en casa de fulanita, ya se la saben. De verdad, saben qué vas a hacer, qué no vas a hacer, qué vas a hacer o qué vas a experimentar, ¿sí? O que no quieren hablar con sus papás, téngale confianza a otra persona, a un familiar, a una profesora, no sé, etcétera. Díganles lo que tienen, las inquietudes, no sé, uno como chavo tiene un montón de inquietudes. Bueno, en mi caso tengo un montón de inquietudes, pero trato de dar por calmarlas o por dar una pregunta. Papá, ¿me dejas ir a este lugar? O no sé, etcétera. ¿Por qué? Porque así yo sabré bueno, ahora sí que el sermón que te da tu papá, la regañada que te da tu mamá, o etcétera, etcétera, te das cuenta de que es bueno o es malo. Te das cuenta que si juntas los dos tendrás una respuesta positiva o una respuesta negativa. Y eso es lo que cabe recalcar entre nosotros los chavos, que pues de alguna manera somos un poco imprudentes al tomar decisiones en un futuro. Así que muchas gracias. Gracias, Cristian. Isabel, yo me imagino que nosotros ya fuimos por la leche y tú regresaste con queso y añejo.
Si nos haces el honor de concluir, por favor, este conversatorio con tu última reflexión. ¿Ya andas por ahí, Isabel? Sí. Pues después de saber en qué consiste realmente, después de saber en qué consiste realmente el aborto, cuáles son sus consecuencias que trae consigo y los riesgos hacia la mujer, en cuanto a los lugares clandestinos en cuestión de salud poco higiénicos, pues quiero decir que pues la decisión es de nosotras más que nada, y recalcarlo otra vez, pues porque es mi decisión el decir, no quiero, pues se escucha feo, pero pues no quiero tener una responsabilidad que a lo mejor yo sé que no voy a saber llevarla. Entonces yo encontré una frase muy buena en internet que dice: mi cuerpo, mi decisión. Entonces, pues yo creo que es muy buena frase, que es tu cuerpo, tu decisión, tú decides sobre ti misma, porque pues al final, pues las mujeres somos las que vamos a llevar toda esa responsabilidad, el tener un hijo. Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, Isabel. Y bueno, con esta frase que nos compartes, esta consigna combativa que nos compartes, damos por finalizado este conversatorio, despenalización del aborto, una mirada escolar. Muchísimas gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron en la transmisión, y muchas gracias en particular a las profesoras Edna, Enia, Verónica, y a los compañeros Cristian e Isabel por haber estado aquí. Muchísimas gracias, nos seguimos viendo en próximos eventos como este. Hasta luego.